El objetivo de este vídeo es dar una visión general del funcionamiento del depurador dentro de Visual Studio. Para ello he cargado este proyecto, que es uno de las prácticas que vais a realizar, y la he centrado en un pequeño trozo de código que creo que jugando con él podemos ver casi todas las características, o al menos las que nos interesan, del uso del depurador. El proyecto básicamente lo que hace es dibujar gráficas de ecuaciones de primer grado, segundo y tercer grado, ¿vale? Para que tengáis una idea, aunque ahora mismo eso nos da un poquito igual. Bien, la primera cosa a tener en cuenta a la hora de poder depurar es el tipo de compilación que estamos realizando. A la hora de iniciar ya os comenté que había un combo que indicaba la configuración de la solución, es decir, el tipo de condiciones o de características con las que esa solución va a ser compilada, ejecutada, etc. En un principio tenemos dos, la de debug y la de release, aunque podemos en cualquier momento, utilizando el administrador de configuración, crearnos nuestras propias configuraciones. Obviamente la configuración de debug tiene información de debug, es decir, soporta la depuración, y la de release en un principio no. Pero comentaros que eso son ni más ni menos que etiquetas. Le han puesto debug para entender al usuario que hay información de debug y la de release no la tiene. Pero perfectamente podría coger la de release, editarla y añadirle la información de depuración. Es decir, que simplemente que lo que ponga ahí no implica lo que vaya a haber detrás. Aunque ya os digo que debug y release son justamente lo que buscamos. Bien, y dicho eso, la cuestión es cómo depuramos. Bueno, para depurar lo fundamental es colocar un punto de parada, un breakpoint. Sin él no podemos parar el programa e investigar qué es lo que está pasando en ese punto del programa. En este caso, voy a ponerlo aquí. Se pone pulsando con el botón izquierdo del ratón en esta pequeña barra que tenéis aquí, donde podréis pensar que va una barra de desplazamiento, pero realmente lo que va es la posición para colocar los puntos de parada. El punto de parada simplemente voy a iniciar. El programa arranca y en un determinado momento para justo en el sitio donde lo hemos indicado, con esta flechita amarilla que indica en qué posición se encuentra la ejecución. Bien, y a partir de ese momento, ¿qué? Bueno, pues tenemos varias opciones. Lo más habitual es ir recorriendo el código paso a paso, pero tenemos tres botones fundamentales, como son este, el F11, el F10 y el mayúsculas F11. ¿Cuál hay que usar? Bueno, con el paso por instrucción lo que va a ejecutar es instrucción a instrucción. Eso implica que si hay una función definida por nosotros y y le damos a F11, el sistema entrará en la función definida por nosotros. Sin embargo, en el caso de que la función no sea nuestra, sino que sea una librería externa, una librería de la cual el sistema no posee el código, lo que va a hacer es directamente va a saltarla. Por ejemplo, aquí tenemos un listbox, donde lo que vamos a hacer lo que hace en este caso el código, es limpiar la lista de elementos que hay en el listbox. Esto es una función clear, pero no disponemos del código de esa función. Con lo cual, a darle a F11, voy a hacerlo con los botones, con la barra de herramientas, aunque en el día a día es más práctico saberse F11, F10 y mayúsculas F11. Pero bueno, para que lo veáis mejor lo hago con las barras de herramientas. Si pulso F11, avanzo 1, veréis que directamente avanza. No ha entrado en esta función, aunque eso es una función y debería haber entrado según el botón al que le he dado. Comprueba, sigue bajando. Efectivamente ha comprobado que Radio Button 1 está checked, con lo cual ahora se ha puesto en la función calcula puntos primer grado. En este caso, esa función es una función que sí que he creado yo, sí que tenemos en nuestro código, con lo cual al darle a F11, ¿qué va a pasar? Va a entrar directamente en la función calcula puntos primer grado. Aquí ya puedo ir bajando, igual de la misma manera que antes, y voy obteniendo la información sobre cada uno de los pasos que voy dando. Bien, voy a darle a continuar para lanzar. De hecho voy a parar, mejor dicho. Voy a volver a lanzarlo. Quiero volver al mismo punto en el que estaba. Y vuelvo aquí. Bien, ¿qué ocurre si en vez de darle a F11 le doy a F10? Bueno, F10 lo que va a hacer va a evitar entrar dentro de las otras funciones. Si doy F10, obviamente aquí va a saltarla, lo iba a saltar antes, va a volver a saltar, pero en este caso, que la función sí que es una función hecha por nosotros, va a saltársela. Es decir, no va a depurar dentro, la función va a ejecutarla igualmente, pero va a evitar mostrarnos línea a línea cómo funciona esa instrucción. De hecho, me la salto y como veis, va a la siguiente línea de ejecución de la función en la que nos encontramos, ¿vale? Repito, no es que no entre aquí dentro, sí que entra, pero el depurador
no entra, no nos muestra información de cómo se ha realizado ese proceso. Bien, voy a parar, voy a volver a lanzarlo y lo que voy a hacer en este caso es utilizar el siguiente botón. Para eso primero empiezo con F11 y vuelvo a entrar en calcula puntos primer grado. Estoy aquí dentro y cuando estoy aquí dentro me doy cuenta que no quería estar aquí. Pues lo que puedo hacer es utilizar el último botón, el mayúsculas F11, que lo que hace es que ejecuta lo que queda de función y sale. Y vuelve a estar en el punto en el que estaba antes. ¿De acuerdo? Es muy típico en que entres una función que quieras ver qué está pasando ahí. Cuando estás dentro te das cuenta que hay demasiada información, que no es donde está tu problema, pero quieres seguir con la ejecución del programa. No quieres parar y volver a empezar. En este caso es muy rápido, pero hay programas en los que cuesta mucho llegar al punto donde estamos estudiando el posible error. Con lo cual lo cómodo es darle a ese botón que acaba de ejecutar la función y sale fuera a la función padre. Bien, dicho eso, ¿cómo evaluamos las cosas? Porque la primera situación de fallo es ver cuál es el recorrido del programa, ver el programa por dónde va y si va por donde nosotros pensábamos que estaba yendo. Pero la segunda cosa es comprobar los valores de las variables. Bien, para ello el sistema nos proporciona dos ventanas fundamentales, bueno, realmente tres métodos. El primer método, vamos a entrar, voy a parar. Con esto lo que puedo hacer es reiniciarlo. Si doy aquí, automáticamente vuelvo a parar y reiniciar otra vez la ejecución. Vuelvo a entrar aquí, calcula puntos de primer grado, avanzo un poquito y bueno, el primer método que tenemos sencillo es utilizar el ratón y ponernos encima de la variable. Lo que pasa es que esto a veces va, a veces no va, en función de cómo está evaluada la variable. En este caso A vale 0, 0. Si pongo B, me va a decir 0, 0 porque B está aquí inicializada. Si pongo I, me pone 0, 0 porque está aquí inicializada. Pero puede darse casos de que algunos elementos como objetos no se puedan inicializar, no estén bien inicializados o el sistema no los ha inicializado por nosotros mismos todavía en ese momento y de problemas o de sea complicado verlo. Pero incluso hay más, podrá haber elementos que son objetos mucho más complejos que un simple float que tienen mucha más información que lo que el sistema muestra cuando nos ponemos encima es una lista desplegable con un más donde podemos acceder a cada uno de los campos de ese objeto. Por ejemplo, posiblemente en gráfica podamos, ¿veis? Vamos a gráfica, abrimos y aquí tenemos información sobre la gráfica. Vamos a abrir y tenemos información sobre lo que hay. El problema de esto es que es un poco complicado verlo y que como se nos vaya un poco el ratón, pinchemos en un sitio que no toca, perdemos esta información. Hay que volver a ponerse otra vez encima y sacarla. Entonces, para cosas puntuales, como variables pequeñas o cosas así, pues vale la pena. Para cosas un poco más complejas es más farragoso. Dicho eso, ¿cuál es el siguiente método? Bueno, el siguiente método es utilizar las variables locales. Por defecto, creo que por defecto, si no lo podéis, ahora os diré cómo sacarlo, tenéis un panel que muestra las variables locales del trozo de código en el que estamos. En este caso, estamos en el trozo de código calcula puntos primer grado y nos muestra cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale Y. ¿Vale? Además tenemos un puntero a dis, que es el padre, que es la clase en la que nos encontramos. Bien, ¿por qué por ejemplo no está gráfica? Pues porque gráfica, aunque no lo veis aquí, pero gráfica es una variable miembro de la clase, no es una variable dentro de la función. Ese sería el primer método. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, sería el segundo método. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones necesitamos ir más allá o necesitamos centrarnos en las variables que queremos. Aquí hay muy poquitas, hay 3, A, B, Y, pero creo que sois conscientes que pueden aparecer funciones con cientos de variables de las cuales te interesa trabajar con 5. O crees que esas 5 son las donde está el problema. En ese caso suele ser mejor irnos a depurar en ventanas y aquí tenéis una cantidad tremenda de ventanas que podéis sacar. Hasta ahora mismo, hasta ahora mismo la que estamos usando ha sido variables locales, la tenéis aquí, que es esta de aquí, pero la que vamos a usar ahora nosotros va a ser la de inspección. Tenemos 4 de inspección disponibles para que podamos poner muchísimas variables. Voy a poner solamente la primera y aquí ni más ni menos tengo que escribir la variable que yo quiero. Pongo A y tengo cuánto vale A, pero pongo gráfica y pongo cuánto vale gráfica, si lo pongo bien, ¿vale? Y puedo ir con el más viendo la información de la gráfica. Bien,
¿Qué es mejor? Bueno, depende de las circunstancias. Para cosas muy puntuales, la verdad es que al final todos acabamos con el ratoncito encima y lo vemos. Para cosas un poco más complejas que se nos escapa, solemos ir a inspección. El tema de variables locales, yo al menos no lo uso, yo personalmente no lo uso demasiado porque se me suele ir de madre cuando tengo funciones relativamente complejas, como os he comentado antes. Es cuestión vuestra de que elijáis lo que más os puede gustar en cada uno de los momentos. Por supuesto que el depurador puede tener problemas en el caso de que indiquemos variables que no estén definidas en el ámbito en el que estamos. Si yo, por ejemplo, me voy a inspección 1, que está aquí, y pongo Pepe, que es una variable que no está creada, evidentemente poner el nombre Pepe no existe en el contexto actual. Fijaros que pone en el contexto actual, es decir, él está dando por hecho que donde está ahora mismo, que es en la función calcula puntos 1 grado, tanto ahí dentro como en el código de la clase, es decir, las variables miembros de la clase, no existe la variable Pepe. Pudiera existir en otra función, no te dice que no. Bueno, aquí tenéis el nombre de la variable y también tenéis el tipo. Y si tenéis problemas para visualizar algo, os extraña que el depurador no haya obtenido alguna información, podéis darle aquí para refrescar y a ver si obtenéis el dato. Va bastante bien el depurador, es decir, no suele tener muchos problemas, pero hay a veces en alguna ocasión, por temas de velocidad, de velocidad, de refresco de pantalla, puede ser que alguno de los datos o una variable no se muestre. A nuestro nivel no creo que se ocurra jamás. Pero bueno, que lo sepáis. ¿Alguna ventana más importante? Bueno, para mí sí. A lo mejor os resulta un poco chocante a vosotras, pensáis que no es muy importante, pero vamos, para mí utilizo bastante lo que es la pila de llamadas. La pila de llamadas yo la tengo puesta por defecto. En vuestro caso la tendréis aquí en depurar, ventanas. Tendréis pila de llamadas, aquí está. Lo que nos muestra es, la función en la que se encuentra ahora mismo ejecutando y las funciones anteriores que se han ido ejecutando. En este caso estamos en calcula puntos a primer grado, que ha sido llamada por despacho dibujo, que ha sido llamada por configurar ecuación, que ha sido llamada por el radio button check changes, que ha sido llamada por el load, que ha sido llamada por el main, ¿vale? Aquí tenéis toda la pila de llamadas que ha permitido llegar hasta aquí. Esto permite que si pincho aquí, ver la función, aquí la tenéis, estábamos en despacha dibujo, veis la función que ha sido llamada, o desde dónde ha sido llamada, mejor dicho, la función calcula puntos primer grado. ¿Por qué eso es interesante? Pues porque normalmente las funciones son llamadas desde muchos sitios, con muchas opciones diferentes, con lo cual, bajo mi punto de vista, tirar del hilo y poder obtener de dónde viene la llamada es interesante. A lo mejor me pienso o me creo que está viniendo de un sitio cuando está viniendo de otro sitio desde donde no tendría que venir, ¿vale? Si os fijáis, en ningún momento habéis visto la aplicación. No lo he hecho adrede, un poco sí, para que mantener la sorpresa de la práctica. Pero realmente cuando trabajáis con un monitor, o lo que hacéis es dividir la pantalla en dos para que en un lado tengáis el código de depuración y en otro la ventana, o con dos monitores, en uno tenéis el código y en otro tenéis la ventana que se está ejecutando. Porque cuando hacéis eso, o el problema que puede haber es que cada vez que pasáis al compilador, que depuráis, el compilador, el Visual Studio, pasa a primer plano. Deja en segundo plano lo que es la ventana. Y de hecho la aplicación nuestra está parada. Está a la espera de que tú des un paso adelante y haga más cosas. Esas cosas pueden no verse reflejadas directamente. Con lo cual, sobre todo en temas de dibujo, de redibujado de la ventana. Con lo cual es más conveniente o trabajar con dos monitores, como os he dicho, o con uno partido por la mitad y poder entonces ir mirando cómo va evolucionando. Aún así hay problemas, porque el refresco de la ventana va de manera más lenta a lo que tú estás suponiendo que estás haciendo con el compilador. Tu paso a paso va frenando la ejecución y no cada vez que adelantas un paso vas a invalidar, vas a redibujar la ventana. Para aplicaciones en consola no suele ser muy problemático, ya que no hay ese problema de redibujado, pero en temas gráficos puede ser que sí, con lo cual, ya digo, os aconsejo que si tenéis dos monitores podéis trabajar. En uno trabajáis con el código y en otro estáis viendo lo que el código va haciendo cada vez que avanzáis. Y bueno, yo creo que en general estos son los 4 o 5 conceptos más importantes. Es un poco también que vosotros mismos os vayáis adaptando a las circunstancias. Luego hay elementos que podéis, por ejemplo,
eliminar todos los los breakpoints. Podéis inhabilitarlos. Pues aquí tenéis, si vais con el botón derecho, aquí tenéis una serie de opciones. Por ejemplo, podéis dar una condición de manera que solo quiero que pare cuando el bucle, si fuera un bucle, la variable valga no sé qué, o cuando haya cambiado una variable en concreto. Básicamente está pensado para bucles. Si tienes un bucle y va a parar, que son 1000 veces, y va a pararte ya desde la 1, y tú estás interesado en lo que puede pasar a partir de 700, pues tienes un problema. A lo mejor vale la pena que pongas un contador tuyo, y que en el caso de que el contador sea mayor de 400, que empiece a parar. ¿Cómo hacer eso? Pues simplemente con botón derecho y modificando la condición, ¿vale? Ya son cosas un poco más especiales, más específicas, pero bueno, que sepáis que aquí tenéis pues un poquito más de herramientas, un poquito más de juego para poder hacerlo, ¿vale? Eliminarlo es eliminarlo, deshabilitarlo es eliminarlo de manera temporal, el que sigue apareciendo ahí pero no lo vais a usar. En fin, es un poco darle vueltas. De todas maneras, ya os digo que con lo que os he comentado del punto de parada, de la forma de avanzar por las líneas y de la visualización o de la inspección de las variables, con eso vais a tener información suficiente como para poder depurar las aplicaciones que vamos a desarrollar.